Esta noche es una noche muy especial. Vamos a hablar de un tema que ha implicado un importante, si se quiere, revuelo en el campo científico porque rompe muchos paradigmas y mitos e inclusive nos obliga a modificar algunos protocolos médicos. Y algunas personas de la audiencia interesados en los temas de salud, con tanta publicación en las redes sociales, se han vuelto casi expertos en el tema que esta noche vamos a tocar, pero muchos otros en realidad, la gran mayoría, no conocen ni siquiera de qué se trata. De hecho, en la publicidad del programa, algunas personas por las redes me decían, ¿qué es eso de microbiota? Y me decían, ¿micro qué? Fue una de las preguntas que más tuvimos esta tarde. Y para hablar con propiedad de este tema, hoy tendremos un invitado muy, pero muy especial, porque antes de que aparecieran muchas de estas investigaciones que hoy confirman esta necesidad de que en el momento del nacimiento, de que exista ese contacto piel con piel del neonato con la madre, ya este ginecólogo obstetra era un defensor de estas prácticas, de este espacio, que incluso él llamaba, en algunas de sus conferencias llegué a oírlo como un espacio sagrado, ese espacio del nacimiento. Es más, es tanto así que invitaba y ha invitado a casi todas las mujeres que han pasado por su consultorio embarazadas a que se aíslen parcialmente del resto de la familia en ese momento tan crucial del nacimiento para poder vivir en intimidad con su pareja esas primeras horas después del parto. Me permito esta noche darte las gracias públicamente, Beltrán. Además estoy segurísima que soy vocera de muchas otras madres y muchos otros niños que pudieron vivir esta experiencia por tu empeño e inclusive a veces obstinación, pudiera decirlo, que te caracteriza, porque es una de tus caracterizaciones, porque muchas veces sé que te tocó ir contracorriente, Beltrán. Sé que muchas veces fuiste visto por tus colegas como un médico demasiado romántico, como me decían algunos médicos, cuando hablaba de parto en agua o cuando hablaba de parto humanizado. Porque tus prácticas incluían protocolos que hoy la ciencia, en sus últimas investigaciones, no solo lo confirman, sino que obligan a que se incorporen este tipo de prácticas que tú ya desde hace mucho tiempo ya vienes trabajando. Sin más vueltas, como me hacía así Beltrán en el Instagram, esta persona que tengo aquí esperando en el Instagram para hablar es un médico venezolano llamado Beltrán Lares, con más de 40 años de experiencia como ginecobstetra, fundador de lo que inicialmente fue Aqua Mater en Venezuela y ahora Aurora Madre aquí en Argentina, el cual con su esposa Isabel han desarrollado toda una escuela de lo que significa el parto humanizado. Bueno, Beltrán, bienvenido. Es para mí un honor, un placer brindarte estos micrófonos para que la audiencia te escuche, te conozca, para que podamos hacerte muchísimas preguntas esta noche y también para que Aurora Madre pueda crecer y multiplicarse en todas las provincias de Argentina, especialmente aquí en Mendoza, en la zona del Cuyo, quien te está oyendo en este momento. Bienvenido, Beltrán. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Ana María, muchas gracias por la invitación. Me da mucho placer estar contigo, con tu audiencia, acá desde Buenos Aires, en este hermoso país que nos ha acogido a muchísimos venezolanos desde hace unos pocos años. Y bueno, agradezco tu introducción tan florida, pero en realidad hiciste cosas muy ciertas. Dijiste cosas muy ciertas, por ejemplo, que muchos de los que hacemos parto humanizado hemos estado nadando contracorriente hace muchos años y aún todavía, porque hay personas que se resisten a aceptar muchos de los conceptos que la ciencia viene ahora respaldando y apoyando, ¿no? Que es muy emocionante ver que esto está sucediendo. Y en el tema que hablábamos, que vamos a abordar hoy sobre la microbiota, cuando tú hacías la introducción me parecía bien interesante y decía, Dios mío, esto es un concepto que se viene manejando hace más de 20 años. Hace 10 años explotó la investigación científica, explotó en el medio y fíjate, microbiota, para que la gente que duda y que dijo, ¿qué? ¿Qué es eso? Que no sé qué. La gente habla con mucha soltura de flora bacteriana, de flora intestinal, para referirse a las bacterias que hay en determinado espacio o nicho, por decirlo de una manera.
Microbiota es un concepto más amplio que involucra a todos los microorganismos que están en un determinado nicho, en un ambiente determinado. Entonces, hoy en día, lo correcto no es decir flora intestinal, porque en el intestino no hay bacterias únicamente. Hay virus, hay hongos, hay arqueas, a veces hasta parásitos y protozoarios. Entonces es mejor decir microbiota, ¿ves? Microbiota. Además, que no solamente hay esos elementos, sino los genes y metabolitos de esos microorganismos que conviven con nosotros y que influencian nuestros sistemas biológicos de una manera muy importante y trascendente que, bueno, podemos ir conversando en la medida que se desarrolle el encuentro de hoy. Sí, sí, realmente es un tema para muchos nuevo, totalmente nuevo. Y a pesar de que hay muchísima literatura científica hoy en día sobre el tema, tú en una de las conferencias hablabas de cuántas publicaciones se están promedio publicando diariamente, Beltrán. Mira, no sé el número exactamente, pero son miles. Tú buscas microbiota en las páginas científicas y salen, qué sé yo, 1 millón de artículos publicados en los últimos años, sin exagerar. O sea, es un montón, es una cosa que hay montones de revistas dedicadas solo al tema de la microbiota. Han cambiado las publicaciones que se editan, nuevas revistas, por supuesto digitales en su mayoría, como todo, ¿no? Lo que está pasando en nuestro medio, pero es bien interesante y es bien trascendente, porque una de las cosas que tiene este concepto es que o sea, es muy importante el momento del nacimiento y lo que pasa en el momento del nacimiento con esos microorganismos con los cuales vamos a aprender a convivir, ¿verdad? Y que vamos a convivir durante el resto de nuestra vida. Sino las consecuencias que eso tiene en la génesis de una salud buena o mala, en la tendencia a desarrollar algunas enfermedades y en las causas de mortalidad hoy en día, que eso es sumamente preocupante. Eso hace que el concepto de humanización del nacimiento se extienda mucho más allá del simple hecho de lo que acontece alrededor del parto, durante el embarazo, el parto, el nacimiento y la lactancia, que por supuesto tiene mucho que ver con la microbiota. Que estaremos hablando esta noche. Fíjense, nosotros en el programa, como de costumbre, hacemos 2 preguntas para la audiencia, y de tal manera de que puedan ser como una especie de diagnóstico. Y esas preguntas esta noche las repetimos para quienes en este momento se están conectando. Fíjense, la primera decía, ¿piensan que la piel de un bebé recién nacido debe ser aseada inmediatamente después del parto? Esa fue la primera pregunta que hicimos a la audiencia. La segunda, ¿piensas que mamá después del parto debe esterilizarse antes de cargar al bebé? Para todas las personas que en este momento se están conectando, estamos hablando con el doctor Beltrán Lares, médico ginecobstetra, especialista en parto humanizado, y el tema de hoy está relacionado con lo que significa el vínculo y todo lo que tiene que ver con la microbiota del bebé, del recién nacido. Entonces, Beltrán, fíjate, quedamos con 2 preguntas en el aire que les damos a la audiencia y me encantaría contigo ahora abordar. Tú señalas que en el corte anterior nos explicaste que la microbiota no son virus, sino también son bacterias, pueden ser también hongos. Por eso es mucho mejor utilizar el término microbiota que flora intestinal, que es lo que estamos acostumbrados desde hace muchos años a utilizar. Ahora, ¿qué ocurre con el bebé, Beltrán? ¿Por qué es tan importante la microbiota en el bebé? ¿Puedes explicar a la audiencia? A ver. Sí, se pensaba, todavía no hay una claridad absoluta sobre lo que pasa cuando el bebé está dentro del vientre de su madre, o sea, en el útero. Pero se supone que el ambiente intrauterino es estéril, que no hay bacterias en el bebé. Hoy en día hay trabajos que dicen que sí hay algunas de las bacterias buenas que están, como decimos en lenguaje coloquial, pero vamos a suponer que el bebé nace estéril. Entonces, una vez que él sale de ese universo interno que es el vientre de su madre, desde el útero hacia el exterior, él va a encontrarse con todo un universo, digamos, de microorganismos que lo están esperando. Y la primera cohorte de esos microorganismos es los microorganismos que están en la vagina de la mamá. Si el bebé nace a través de la vagina, va a recibir lo que yo le llamo una ducha
completita de la cabeza a los pies con las bacterias de la vagina de su madre, que esencialmente son quienes van a hacer la primera siembra, la primera colonización del bebé. Luego esa siembra se va a fortalecer y complementar con lo que le va a ingresar al bebé a través de la piel de su madre cuando él succione el pezón por primera vez, cuando su madre lo toque, cuando la madre le toque la cara, la piel, los oídos, la boca, la nariz, va a ir, digamos, transmitiéndole esas bacterias a las cuales ella tiene una especie de amistad y que va a compartir con el bebé. O sea, el bebé va a recibir además con el calostro, que es la primera leche, una serie de elementos inmunológicos de protección que lo van a hacer reconocer a esas bacterias buenas que son beneficiosas para él o para ella y las bacterias que son patógenas. Además que va a recibir una serie de elementos que lo defienden por los anticuerpos y todos los elementos inmunológicos que transmite la mamá en la leche materna y los que posee el bebé. Pero ¿por qué es importante esa colonización bacteriana? Bueno, mira, vean lo importante que es que nosotros pensamos que nosotros somos nuestras células. Si tú cuentas una por una las células que tienes en tu cuerpo y cuentas una por una las bacterias, digamos, por decirlo de una manera, las bacterias que tienen en tu cuerpo, tú eres 10 veces más bacterias que células Ana María Sro. Es decir, te cambia el concepto, o sea, y uno de estos científicos decía, somos un superorganismo formado por la microbiota y nosotros. O sea, ¿entiendes esa conexión con el universo? Qué cosa tan extraña esa nueva interpretación. Es un cambio de paradigma, Beltrán. Es un cambio. Bueno, es que claro que sí, es muy interesante. Entonces, y lo importante que tiene esas primeras siembras iniciales es que esa interrelación, ese intercambio con las bacterias va a tener consecuencias a largo plazo, porque se ha visto que dependiendo de la microbiota que tú tengas, tú vas a tener una predisposición a padecer una enfermedad u otra. ¿Entiendes? O sea, el intestino es el ejemplo más fácil para entenderlo, pero la microbiota está en el ojo, en la nariz, en todas las cavidades de nuestro cuerpo, en el sistema respiratorio, en el tracto urinario, en el sistema genital y urinario. O sea, hay una microbiota específica. Pero la del intestino es la que se entiende más. Si tú tienes una microbiota alterada en tu intestino, ¿qué te da? Diarrea, colitis, te da una serie de enfermedades terribles y las bacterias que están allí, que en general son muy agresivas, te da fiebre, te da cólicos, te da un montón de cosas que no te daría si tuvieras una flora o una microbiota adecuada, ¿no? Se ha visto hoy en día que numerosas enfermedades como la obesidad, todas las enfermedades inflamatorias del colon, enfermedades alérgicas, todo tipo de enfermedades alérgicas, las enfermedades metabólicas como la diabetes, la enfermedad cardiovascular e inclusive enfermedades mentales se relacionan muchísimo con la microbiota que tiene una persona, que tiene un individuo. Entonces es muy trascendente el impacto que tiene eso. Recuérdate, y yo siempre cuando hablo de estos temas aclaro que esto es ciencia, no es la verdad. Esto no es un dogma de fe, esto no es una verdad absoluta, esto se llama ciencia, interpretación científica y son hipótesis. Pero hoy en día se está viendo con muchísima importancia esa relación de la microbiota con la aparición de la enfermedad. Y es insólito, para que la gente vaya entendiendo un poco, los ejemplos ayudan mucho. Se ha visto, por ejemplo, que la microbiota de un niño autista o de un niño con trastornos de personalidad y agresividad, o con una persona con depresión, es diferente al que no tiene depresión. Se ha visto una persona que altera que cambia y modifica su microbiota, porque toma yogur con probióticos, es decir, con bacterias que son las bacterias buenas del yogur. Una persona deprimida necesita menos medicación para la depresión, porque las bacterias producen una serie de metabolitos que son favorecedores para que en su cerebro haya una serie de neurotransmisores, una serie de sustancias que se relacionan con el bienestar emocional. Por ejemplo, la serotonina o la dopamina.
que son neurotransmisores a nivel del cerebro. Ahora fíjate, a mí me llama muchísimo la atención el término incluso siembra. Y me llama la atención incluso que en algunas de tus conferencias que oía, tú señalabas que es como determinante. O sea, que dependiendo de cómo haya sido esa siembra, va a condicionar, si se quiere, la evolución en materia de salud de ese sujeto. Entonces yo quisiera que a la audiencia le pudiera, porque claro, el objetivo de esta noche, primero es concientizar de la manera como nacemos, concientizar a la luz de estas investigaciones, concientizar algunos protocolos y en una de tus conferencias también decía, y me encantaba el que tú referías, que en el momento en que la madre tiene toda esta información, la madre se empodera y comienza a pedirle a su obstetra, por lo menos, en el momento del nacimiento, ponlo encima mío, o sea, quiero abrazarlo, pero no solo por un tema emocional, en mi caso que soy psicóloga, sino también por un tema biológico, por un tema de salud. O sea, ese bebé, después de nacer, lo ideal es que esté encima de mamá. O sea, que esté piel con piel, como tú señalabas en uno de tus materiales, cero separación. O no sé cómo es el término, el eslogan que ustedes han usado en Aurora Madre. No, ese eslogan no es de Aurora Madre, ese eslogan es de un investigador que se llama Niels Berman, muy actual y muy nuevo, que promueve la separación cero relacionada a todo lo que trasciende a esa conexión y ese contacto muy estrecho después del nacimiento. Pero te voy a seguir poniendo ejemplos. O sea, se ha visto que los niños que nacen a través de la vagina, en un parto vaginal normal, tienen una microbiota diferente, prácticamente de por vida, a la microbiota que tienen los niños nacidos por cesárea. Y se ha visto que esto condiciona y se ha visto una estrechísima relación en numerosos trabajos científicos con dos enfermedades que pueden tener diversa severidad en algunos casos, que son la obesidad y el asma. Las personas nacidas por cesárea tienen una tendencia, no quiere decir que los que hayan nacido por parto no, pero los que nacen por cesárea tienen una tendencia muchísimo mayor a padecer de obesidad, trastornos metabólicos y asma. Increíble. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver algo con la microbiota y eso es justamente lo que hoy en día los trabajos científicos cada vez más revelan, digamos, la importancia que tiene. Por supuesto, no veamos la microbiota como la panacea y la explicación para todas las enfermedades y los problemas, incluyendo los problemas mentales. No. Es un aspecto importantísimo y trascendente y que gracias a las computadoras, los análisis de población y epidemiológicos son más fáciles de hacer, los estudios estadísticos, se puede reunir cuando se acumula data, se hace una especie de base de datos muchísimo más amplia que permite ahora hacer asociaciones, interpretaciones de variables que concurren, de variables que se relacionan, claro. ¿Ves? Que se relacionan, y esta es una. Nacimiento por cesárea y obesidad y trastornos metabólicos y asma, ¿no? Sí. Y eso ahora, tiene una trascendencia enorme. Que nos está escuchando en este momento, sobre todo porque estamos en una emisora AM y FM que tiene una cierta relevancia aquí en la zona del Cuyo, es importante que entienda que no es que estamos en contra de la cesárea. Y me encantaría tu postura, o sea, no es que la cesárea sea inadecuada. Cuando la cesárea es una alternativa para salvar la vida de esa madre y ese niño, es una maravilla la cesárea, o sea, bienvenida la cesárea. El problema es cuando esa cesárea se realiza sin necesidad, o sea, por un tema de comodidad, por un tema... ¿Puedes hablarnos de esto, Beltrán? Incluso debes manejar algunas estadísticas a nivel mundial con respecto a la cesárea. O sea, ¿cuál es la tasa de cesárea? Claro, te la puedo responder saliéndome un poquito del tema, pero no saliéndome. La cesárea es una de las operaciones más maravillosas y salvadoras de vida de madres y de bebés. Lo que es terrible es la cesárea innecesaria por cualquier motivo que no podríamos hablar en este programa y en 20 programas más. Es una situación grave si relacionamos la microbiota de los nacidos con cesárea y todas las consecuencias que puede tener, porque hay otra cosa que altera mucho la microbiota, por ejemplo, el uso de antibióticos. Cuéntanos cómo pudiera
una mamá maximizar el desarrollo de esa microbiota sabiendo que nace por una cesárea, ese bebé? Bueno, ¿me están escuchando? Escucho perfecto. Ok, fíjate, en líneas generales, la primera manera de maximizar eso es evitar la cesárea, sobre todo conociendo la trascendencia que tiene la microbiota como procedimiento. Y para eso las mujeres tienen que informarse, tenemos que hacer conciencia como grupo humano. Lo que tú haces, Ana María, eso es una manera de favorecer la microbiota si estamos haciendo un programa de microbiota, ¿no? Uh-huh. Hay que cambiar las políticas de maternidad para humanizar el nacimiento de algunos centros y reducir la tasa de cesárea, que no lo dije, pero la tendencia mundial va a que prácticamente, escucha bien lo dramático que es esto, uh-huh. Hoy en día se estima que la mitad de los bebés de nuestro mundo están naciendo por la vía alta, por cesárea. Wow, ya alcanzamos una cifra insólita. La mitad de la población. Y se estima que va a seguir subiendo inevitablemente, que es lo peor. O sea, la tendencia, los estudios sobre la tendencia de esa. Pero bueno, vamos a hablar de la microbiota. Entonces, hay que cambiar las políticas de maternidad. Uh-huh. Hay que hacer lo imposible porque se eviten las cesáreas innecesarias, no solo en los hospitales públicos, sino específicamente en los privados, ¿no? Tiene que haber más investigación científica, tiene que haber acciones coordinadas entre científico y político, pero, por ejemplo, una cosa como esta mamá que pregunta, el apoyo continuo con una dula en el nacimiento, que es un elemento humano que favorece muchísimo a que se dé la posibilidad de un parto y con un mínimo de intervenciones de todo tipo, incluyendo el force y la cesárea, es algo que puede ayudar a restablecer a establecer una microbiota, evitando una cesárea, ¿no? Uh-huh. La manera, yo sé que la persona que preguntó es por esto, porque hay muchas cesáreas y quizás a ella le hicieron una cesárea. Uh-huh. Uh-huh. La manera más importante, después que ya se hizo una cesárea, es tratar de tener a su bebé piel con piel lo antes posible y amamantarlo lo antes posible, prácticamente sin separación. Por eso viene el concepto de separación cero, que hablaba Niels Bergman. Hoy en día la tendencia mundial y los protocolos en muchos hospitales del primer mundo y en algunos de Latinoamérica, aún en la cesárea, se hace el contacto piel con piel precoz, se hace el agarre y el apego al pezón sin separación de la madre o con una separación mínima en la misma sala de recuperación, se hace el alojamiento conjunto y se establece la lactancia materna exclusiva e inicial. Eso es algo que, digamos, es el enlace, la conexión, el vínculo que une a la mujer que se separa de su bebé, y por una cesárea, inevitablemente, que ella pueda restablecer una microbiota lo más adecuada posible, la lactancia materna. Okay. Si no hay inicial, precoz, prolongada, exclusiva, o sea, amamantar a su bebé. Eso es lo más importante. Y seguiría estableciendo una microbiota adecuada si establece una nutrición, digamos, equilibrada, evitando los alimentos, digamos, procesados, haciendo una dieta infantil lo más armónica y equilibrada posible, informándose y conociendo cómo hacerlo, que no es el tema de hoy, porque los alimentos para niños es una de las cosas más terribles que hay en los anaqueles de los supermercados. Sí. Hasta plástico terminan comiendo nuestros hijos y nuestras hijas, sí, y terminan inundando sus cuerpitos de plástico porque hacen comida que lleva plástico como vehículo. Sí. Eso parece insólito, pero es así. Sí, entonces, esa es una manera de restablecer la microbiota. Y es lamentable, si se le hace una cesárea. Es lamentable todo el tema publicitario detrás de muchos de esos alimentos industrializados que malinforman muchas veces al consumidor, ¿no? O sea, de hecho, en una de tus conferencias yo te oía que tú querías eliminar el término de leche maternizada. Porque pero Ana María, no soy yo, tú hablas como si yo invento la cosa. Bueno, claro, lo eso es lo que dice la gente que sabe de esto. Yo soy te he oído a ti, acuérdate que el especialista. No, pero está buenísimo, está buenísimo que lo refieras. Que no le dicen leche maternizada, le dicen como se le debe decir, leche artificial. Porque no es ni de vaca, es una cosa ahí mezclada que le añaden cosas para hacerlo parecer a la leche humana, pero no es. No lo es. Sí. Ahora, pero bueno, la microbiota es trascendente, sí, esa transición del útero
del paso a través de la vagina al contacto piel con la madre, a la colonización bacteriana equilibrada y a la continuidad de la microbiota adecuada con la lactancia. O sea, la lactancia, y por eso es muy bonito hablar de microbiota, porque enlaza con este otro concepto que le da poder a la mujer, con todos los beneficios a largo plazo que tiene la lactancia, con la reducción de la mortalidad infantil de manera dramática, ¿no? Todo lo que es la enterocolitis necrotizante, ¿cómo se llama? Las enfermedades respiratorias, las neumonías, las meningitis, que vienen con una tasa elevadísima y mucho mayor en los bebés que no son amamantados, pues, que por supuesto tienen una microbiota completamente diferente. Ahora, mira, Beltrán, a mí me llamó muchísimo la atención el estudio de una venezolana, de María Gloria Domínguez Bello. A mí me encantaría si pudieras hacer referencia, porque es interesante, a mí me parece, incluso es un poco, para quienes nos escuchan esta noche, va a sonar fuera de foco, o sea, va a llamar mucho la atención este estudio de esta mujer, de María Gloria, pero me llama muchísimo la atención porque da la relevancia que tiene la microbiota, o sea, es entender que es tan necesario que si el bebé nació por una cesárea, existe por lo menos algún método que pudiese ayudar siempre y cuando la madre tenga las condiciones. Tú lo señalabas. ¿Puedes hablarnos un poquito de esta investigación de María Gloria Domínguez Bello, esta venezolana en Nueva York? Sí, bueno, fue muy polémica en su momento y ha sido criticada también. No creas que ha sido fácil, yo lo he visto en las publicaciones que leo, pero fue muy potente el impacto que tuvo en la comunidad científica y la llamada de atención, ¿no? Sí, el trabajo que ella hace se llama, eso es relacionado con la restauración parcial de la microbiota en los niños que nacen por cesárea, a través de la transferencia microbiana vaginal. Entonces, ella lo que hace, el trabajo es muy sencillo, lo puedo decir rápidamente, ¿no? Ella, las mujeres que van a ser sometidas a una cesárea planificada, luego de un protocolo de selección de estas mujeres, que no quiero demorarme en decirlo, pero las escogen, le coloca una gasa estéril en la vagina una hora antes de la cesárea. Le saca la gasa, la coloca en un recipiente estéril, y cuando el bebé nace por cesárea, lo primero que hacen es frotarle esta gasa por la cara, por la boca y por todo el cuerpo. Como que lo estuviesen bañando de la secreción vaginal de su mamá. Esto, cuando yo lo vi, dije, bueno, ¿y esos bebés cómo no se mueren con esas bacterias? Porque los que conocemos las infecciones de origen ginecológico sabemos que son infecciones demasiado fuertes, intensas, severas, que ameritan a veces el uso de 2 o a veces hasta 3 antibióticos vía endovenosa a altísimas dosis y por periodos prolongados, porque pues son muy agresivas estas bacterias. Y yo decía, van a matar al bebé con eso, se va a infectar, ¿qué van a decir? Y resulta que no pasa nada, sino que se restablece muy parecido, no totalmente, pero muy parecido a la microbiota de un bebé nacido por la vía vaginal, ¿no? Eso, como te digo, fue muy criticado, pero ella ha tenido un montón de otros trabajos diferentes, ¿no? Como, por ejemplo, ha estudiado la microbiota de los Yanomami en la Amazonía venezolana, y comparado con otros sitios, no solamente en otros sitios en otros continentes, sino también en el medio urbano, notando la variación que tenemos en la microbiota, ¿no? La microbiota del ser humano se ha distorsionado hoy en día, y el ejemplo que puedo poner para que la audiencia lo entienda clarito es de un bosque. Es como la variedad disminuida en un bosque, cuando tú de repente talas un bosque o lo quemas y siembras solamente palmas para obtener aceite de palma, y haces un bosque que lo único que tiene de ser vivo es palmeras que producen aceite para hacer aceite de palma. Eso es una alteración en ese nicho ecológico. Bueno, el intestino y la microbiota de los seres humanos se ha reducido en un 30% en comparación con los Yanomami, que viven en una armonía total con la naturaleza, que andan descalzos, que los chamos se crían en el suelo y ahí no hay esterilidad, ni distanciamiento social, ni tapabocas, ¿no? Ahí hay contacto con la naturaleza, y son individuos completamente sanos, sin una tendencia mayor a tener ningún tipo de infección y con un sistema inmunológico muy poderoso. Entonces,
este trabajo fue muy relevante. Bueno, yo le sugeriría a la audiencia que busquen y vean ese documental famoso que obtuvo premios, creo que fue del 2014, que fue hecho. Se llama Microparto, Microbirth en inglés. Lo pueden encontrar, Microbirth, Microparto. ¿Y se puede encontrar en las redes fácilmente, Beltrán? Mira, no estoy seguro. Yo creo que todavía es posible que esté gratis, pero no estoy seguro. Pero bueno, si alguien lo encuentra, que lo compartas contigo para difundirlo con tu audiencia. ¿Cómo no? Por las redes podemos buscarlo y compartirlo con mucho gusto. Y seguimos esta noche conversando con Beltrán Lares en tu psicoespacio de la radio. Para quienes se están conectando en este momento, estamos hablando de microbiota en el recién nacido, el vínculo con la madre y el bebé. Beltrán, sí. ¿Qué más puede nuestra audiencia esta noche recibir? ¿Qué otra información consideras, sobre todo de cara a la parte práctica? O sea, soy mamá y cómo puedo, aparte de buscar una alimentación balanceada para mi bebé, si tengo alguna mujer embarazada en casa, o sea, ¿qué recomendación pudiéramos dar esta noche a todas las personas que en este momento están conectadas y que tal vez por primera vez están oyendo este término de ti, microbiota? O sea, ¿qué recomendación práctica podemos dar? Bueno, sí. Lo primero es que la madre debe tener una microbiota lo más normal posible y comer sano ella misma. Eso, ¿por qué? Porque ella es elemento clave para el desarrollo de la microbiota de su bebé, no solo por el hecho de la forma como nace su bebé, si es por cesárea o por parto, sino porque ella es la que lo va a nutrir, primero con la leche y luego con la alimentación complementaria y la lactancia. Entonces, eso es una recomendación que las madres entienden muchísimo. Luego, te decía, la escogencia de los alimentos infantiles. No es lo mismo darle en el momento adecuado, cuando corresponde a un bebé que ya alcanzó los 6 meses o más, una papilla o un puré de banana, de cambur, ¿no? Natural, que tú le des un preparado que compras en el automercado o en el supermercado, que sea una compota de manzana, ¿no? Que tiene almidón de yuca, almidón de maíz, colorantes artificiales y conservantes químicos. O sea, eso no ayuda a establecer una microbiota adecuada. El educar a la gente a que coman con menos cantidad de azúcar, ¿no? Para que también altera la microbiota la cantidad de azúcar que tú comes, ¿no es verdad? Entonces, eso sería una recomendación. La otra es que tampoco hay que exagerar, o sea, hay que tener higiene, porque la pregunta era si la madre se tenía que esterilizar o el bebé se tenía que esterilizar. Claro, hay que tener higiene y limpieza, pero no es asepsia y antisepsia como si fuera una cirugía de cerebro, esa relación entre la madre y el bebé con esa antisepsia que hay que tener, ¿no? De bañar a los bebés con agua hervida y no dejar que entren en contacto con el universo. O sea, un bebé que empieza a gatear, por ejemplo, una de las maneras como él altera y cambia, modifica su microbiota, es cuando se empieza a gatear y moverse por el suelo. Ahí está, digamos, siendo colonizado por bacterias que están en el suelo. Y si tiene una mascota, también por las bacterias de la mascota. Y si la mascota lo lame, y si el bebé se lleva a la boca los dedos cuando está jugando en el parque, o sea, es una manera como muy opuesta a lo que nos venden en las propagandas de tener jabones antibacteriales para eliminar las bacterias. No, hay que tener cierta higiene, pero tú no te debes esterilizar el cuerpo, porque tú vives, como te dije antes, con un montón de seres que comparten el universo contigo y que te hacen que tu vida sea más sana y mejor. Porque no lo hablamos, pero para que la gente tenga una idea de la trascendencia que tiene la microbiota en nuestro organismo, o sea, las bacterias que conviven en nuestro intestino son capaces de producir vitamina B y vitamina K que se absorbe en nuestro cuerpo. Es decir, necesitamos la presencia de las bacterias para absorber y tener en nuestro cuerpo vitamina del complejo B y vitamina K.
También tenemos un montón de hormonas y de sustancias como la serotonina, el triptofano, o sea, neurotransmisores que se producen esencialmente en el intestino, haciendo del intestino un órgano neuroendocrino muy importante y que influencia el desarrollo del cerebro del bebé. Por eso se está buscando por ahí la relación de la microbiota alterada y enfermedades y trastornos, digamos, emocionales muy aparentemente inconexos, como son el autismo, los trastornos de hiperactividad y déficit de atención, y todas lo que son la agresión y la ansiedad en los individuos, la depresión y hasta la enfermedad de Parkinson. O sea, nos abarca toda la vida. ¿Ves? Fíjate, entonces la microbiota interviene en un montón de procesos, digamos, a lo largo de la vida, que son muy importantes y que por eso tenemos que respetar ese proceso de establecer una microbiota lo más sana posible. Fíjate, aquí tengo una pregunta. Ana nos señala aquí no, es un mensaje a mí, perdón, es Noelia de San Luis, aquí en Argentina. Quisiera saber cómo afrontar una alergia a la proteína de leche, ya que mi bebé, como reaccionó, elimina la flora intestinal. Sus deposiciones son con mucho moquito, toma solamente el pecho. Estoy haciendo dieta de exclusión para poderle dar el pecho. Y otra pregunta es cómo influyen las vacunas en la flora intestinal y si conviene ponérselas en el estado en que está mi bebé. Ella dice, ¿debería ponérsela? ¿Qué recomendación puedes darle? Aunque obviamente es necesario que también consulte con su pediatra, pero oyendo exactamente, esto... pero lo que yo estoy entendiendo es que ella está amamantando a su bebé. Sí, ¿no? Correcto. Ella está amamantando a su bebé, está en una dieta de exclusión. A la leche. Bueno, ya ahí por lo menos hay una primera cosa paradójica. O sea, es muy raro. Eso puede ser lo que le dijo el pediatra, no lo que realmente está pasando. O sea, tú has visto, yo le diría a ella, ¿tú has visto alguna vez una vaca que su becerro sea alérgico a la leche de la vaca? ¿O has visto un gatito, una gatita, cachorrito, que sea alérgico a la leche de la gatita? Eso prácticamente no existe en la naturaleza, ¿no? Y en realidad sí existe la alergia a la lactosa, es probablemente otra cosa lo que está pasando, pero la primera recomendación práctica que los pediatras que manejan la lactancia materna en relación a las intolerancias a la leche, entre comillas, o a los problemas gastrointestinales de los bebés, primero es no suspender la lactancia materna. Eso es lo primero, no suspenderla. Y segundo, está muy bien eso de dedicarse a entender qué está comiendo mamá, porque habría que eliminar los lácteos de la mamá. Manteca o mantequilla, lácteos en general, leche y quesos. Y probablemente eso va a mejorar muchísimo. Los homeópatas, los pediatras homeópatas, cuando ven un niño con moco, con mucho moco, lo primero que le quitan es la leche en su dieta al niño o a la niña. Entonces yo le daría esa recomendación. Yo no soy experto pediatra, ¿okay? Yo tampoco soy mucho de indicar medicamentos, ¿no? Pero es clave para mí que ella entienda que es fundamental no suspender la leche materna, porque echarle la culpa a la leche materna y empezar a darle leche artificial sería meter la pata profundamente. Bien. Otro de las cosas que la microbiota hace y profundamente es educar de cierto modo a nuestro sistema inmunológico a responder a las agresiones del medio ambiente y a responder a los elementos positivos del medio ambiente. Por ejemplo, el asma, todas las enfermedades alérgicas, la colitis ulcerativa y todas las enfermedades autoinmunes que afectan el colon, la enfermedad de Crohn, la alergia a la intolerancia al gluten, todo tiene que ver con una respuesta inmunológica alterada. Y tener una respuesta inmunológica alterada, sobre todo a nivel intestinal, tiene muchísimo que ver con la ausencia, con la falta de y la no presencia de la lactancia en las primeras etapas de la vida. Y eso es muy trascendente porque eso es bastante difícil de modificar. Puede mejorarse muchísimo, evitando
los lácteos o sea, los lácteos de otros animales, o sea, leche solo la de tu mamá, y solamente por un periodo, digamos, al inicio de la vida. Para que la gente vea la trascendencia que tiene la leche y la microbiota. O sea, yo veía un documental en estos días sobre grupos en los Estados Unidos que compran leche humana y la toman para el tratamiento de diversas enfermedades, incluyendo el cáncer. O sea, qué loco, pero a la vez no es tan loco, porque eso habla de las enormes propiedades de la leche materna. Sí. Y tiene muchísimo que ver con la microbiota en, digamos, la formación de un sistema inmunológico muy potente. Un sistema inmunológico que te va a defender durante toda la vida, y ahí tiene que ver esa interrelación, ese vínculo que establecemos con las bacterias, y ese vínculo que establecemos con las bacterias a través de la leche que tomamos cuando somos bebés. Bueno, Beltrán, entonces al final de este programa la indicación para la audiencia es empezar a tener una relación, si se quiere, cercana con tus bacterias, con todo lo que está contigo permanentemente, y entender que si se quiere, somos seres humanos que necesita estar en contacto con este medio ambiente, y en la medida en que estemos en armonía con este medio ambiente, en esa medida vamos a tener salud. Y la microbiota es esa vía para poder tener salud. ¿Es correcto lo que estoy diciendo, Beltrán? Es como un camino. Totalmente correcto, para la vida. Totalmente correcto. ¿Sí? Hay que armonizar y hay que empezar a ver a los microorganismos que nos colonizan, que conviven con nosotros, de otra manera. Empezar a relacionarnos de otra manera. Sí, porque antiguamente las bacterias y estos microorganismos inmediatamente asumes como si fuese muerte. O sea, tengo bacterias, estoy cercana a algún problema, y no, resulta que hay bacterias y hay microorganismos que son sanos y necesarios, y que incluso te dan salud. Te dan energía, te dan vitaminas, te dan salud. Es sorprendente, es un cambio real de paradigma, ¿no? Entonces, bueno, Beltrán, muy agradecida de tu presencia. Nos quedamos conectados para el próximo jueves. Seguimos profundizando en este tema. Quiero ya comprometerte con la audiencia para el próximo jueves. Contamos contigo y esperemos poder resolver el tema de interconexión. ¿Podemos contar contigo, Beltrán, el próximo jueves? Sí. Perfecto. Y podríamos hablar del vínculo, continuar el vínculo en relación a otros aspectos como las hormonas o los conceptos de apego, de psicología, y que ahí hay un cuerpo de conocimiento muy hermoso y muy importante para la familia humana. Sí, hablar de todo lo que implica la emoción en el proceso de tanto de gestación como de parto, ¿no? Y esos primeros meses de posparto de la mujer, ¿no? O sea, todo ese cambio hormonal tan complejo que muchas veces es muy difícil llevar y poderlo entender, ¿no?